Nosotros somos el grupo número 6 y presentaremos el tema significación estadística y el valor de P en la práctica clínica. La significación estadística se relaciona con la necesidad de probar hipótesis. Esta es una situación a la cual los clínicos no están habituados y quizás sea esta una de las razones por las que confían tanto en el concepto de significación estadística y se dejan llevar por el valor de P. El valor de P. Un valor P o valor de probabilidad es una medición estadística entre 0 y 1. Un pequeño paréntesis aquí es que el valor de P se fijó internacionalmente en 0,05. Este se usa para el contraste de hipótesis, es decir, la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible para dada una hipótesis nula cierta. Este depende de dos elementos esenciales que cabe destacar: la magnitud de la diferencia que queremos probar y el tamaño de la muestra. Con respecto a la magnitud de la diferencia, es importante poder comprender que a mayor diferencia entre las variables en estudio, más fácil será poder demostrar que la diferencia es significativa. Al revés, si la diferencia es pequeña, las posibilidades de detectar diferencias se minimizan. Es por esto que es preferente que haya gran diferencia entre las variables de estudio. Respecto del tamaño de la muestra, es de suma vitalidad comprender que mientras mayor sea este, más fácil será detectar diferencias entre las variables en estudio. Entonces, cuando las diferencias son pequeñas, se requiere de muestras de gran tamaño. Al revés, cuando las diferencias son grandes, se necesita de muestras pequeñas para conducir el estudio. Cuando las diferencias son pequeñas, necesariamente, forzosamente, se necesita una muestra de gran tamaño para poder reconocer las diferencias. En cambio, cuando las diferencias entre las variables son grandes, es necesario tan solo una pequeña muestra para poder así notarlas. En resumen, cualquier diferencia entre las variables en estudio puede ser estadísticamente significativa si se dispone del número suficiente de pacientes, ya que las diferencias encontradas en la investigación son inversamente proporcionales con el tamaño de las muestras estudiadas. Las formas más apropiadas de presentar resultados asociados a la significación estadística son razón de momios, también llamada razón de ODDS, razón de oportunidades o razón de probabilidades. Es una medida estadística utilizada en estudios epidemiológicos transversales y de casos y controles, así como en los metaanálisis. En términos formales, se define como la posibilidad que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo que ocurre en otro. En epidemiología, la comparación suele realizarse entre grupos humanos que presentan condiciones de vida similares, con la diferencia que uno se encuentra expuesto a un factor de riesgo, mientras que el otro carece de esta característica. Por lo tanto, la razón de momios o de posibilidades es una medida de tamaño de efecto. El riesgo relativo es una medida relativa del efecto porque indica cuántas más veces tiende a desarrollar el evento en el grupo de sujetos expuestos al factor de exposición o factor de riesgo en relación con el grupo no expuesto. Si es igual que 1, indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Si es menor que 1, indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe factor de riesgo, que lo que existe es un factor protector. Si es mayor que 1, indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de suceder el evento. Mientras mayor es el riesgo relativo, más fuerte es la prueba de una relación causal. Sin embargo, la sola medida de un riesgo relativo alto no prueba causalidad. Para probar causalidad se requieren otros criterios como los de Bradford-Hill, los postulados de Koch, los criterios de Rodman o los de Evans, entre otros. El riesgo relativo no puede utilizarse en los estudios de casos y controles,
o retrospectivos, ya que no es posible calcular las tasas de incidencia. En estos casos se utiliza la razón de momios. Reducción relativa del riesgo. Es la diferencia en las tasas de eventos entre dos grupos, expresados como proporción de la tasa de evento en el grupo no tratado. En pocas palabras, es la disminución proporcional en la tasa de evento que recibe el tratamiento. Reducción absoluta del riesgo. Es la diferencia aritmética entre dos tasas de eventos, tasa de evento en grupo intervención y tasa de evento en grupo control. Número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento. Es el recíproco de la reducción del riesgo absoluto. Es un valor o indicador específico para cada tratamiento. Describe la diferencia entre un tratamiento activo y un control o placebo, en lo que se refiere a lograr un resultado clínico concreto. Un NNT de 1 significa que en todos los pacientes a los que se les da el tratamiento se produce un resultado favorable, a la vez que ningún paciente del grupo de comparación tiene el resultado esperado. Un NNT negativo indica que el tratamiento tiene un efecto perjudicial o los efectos adversos inherentes a toda medicina son mayores en el grupo experimental y se denomina NND. Para que un NNT esté correctamente expresado se debe hacer constar el control, el resultado terapéutico, la duración necesaria para que se alcance el resultado y el intervalo de confianza del 95%. Número necesario de pacientes a dañar. Es una medida de la inseguridad de una intervención. Es el número de personas que se necesitaría atender con un tratamiento específico para producir o no evitar un efecto adverso adicional. Al desarrollar un estudio clínico, su objetivo principal es poner de manifiesto la existencia o no de asociación entre diversas variables. La asociación encontrada entre las diversas variables puede ser real, producto del azar. Esta es la que ocurre con mayor frecuencia y se puede realizar mediante la comprobación de hipótesis determinando el nivel de significación o P y mediante la estimación por intervalo, existencia de sesgos, que puede afectar a la validez interna del estudio, presencia de variables de confusión o modificadoras, ya que la interacción o modificación del efecto se produce cuando los efectos de una exposición cambian en función del nivel de la otra variable, y por variabilidad biológica del fenómeno en el estudio. Las herramientas estadísticas analíticas permiten generalizar resultados o inferir los resultados obtenidos de la muestra estudiada a la población blanco que la generó. Con toda la información previamente expuesta, sabemos que es fundamental contar con un diseño de estudio muy cuidadoso en el que se debe tomar en cuenta los criterios de elección y de estimación del tamaño de muestra, la cual nos indica que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más precisión tendrá y por ende la variabilidad secundaria al azar se reduce. El rol que jugará el azar siempre debe tenerse en cuenta, evaluarse y medirse, ya que, por ejemplo, se consideran los intervalos de confianza que permiten conocer la precisión de la estimación dentro de un margen de error ya establecido. Desde la perspectiva clínica, el concepto de significación estadística no es relevante. Se dice esto porque no resuelve la incertidumbre, ya que se habla de un concepto matemático y una asociación estadísticamente significativa que puede no ser clínicamente relevante. Debido a que esta asociación puede ser no causal y una asociación estadísticamente no significativa puede deberse a un problema de tamaño de muestra insuficiente. En otras palabras, con respecto a la información anterior, se puede llegar a encontrar asociaciones estadísticamente significativas, pero que el concepto puede ser falso. Asimismo, esto nos dice que el término estadísticamente significativo no siempre nos da una garantía de calidad. Las pruebas de hipótesis son el proceso que se realiza cuando existe la necesidad, en este caso, valga la redundancia, de probar una hipótesis. Estas pruebas permiten al investigador cuantificar hasta qué punto la variabilidad de la muestra en estudio es responsable de los resultados obtenidos en el mismo estudio. De la prueba de hipótesis surge lo siguiente. Hipótesis nula. Esta representa la afirmación de que no hay asociación entre las dos variables.
Este es un punto de partida para la investigación, ya que ésta no se rechaza a menos de que los datos de la muestra parezcan evidenciar que es falsa. Un ejemplo de esto podría ser, digamos que se quiere demostrar que una batería dura más o menos 6 horas. Nuestra hipótesis nula será: la duración promedio de una batería no es diferente a 6 horas. Hipótesis alternativa. Esta afirma que existe asociación entre las dos variables. Esta hipótesis se entiende como a la suposición alternativa de la hipótesis nula y surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. Un ejemplo de esto sería que se quiere demostrar que una batería dura más o menos 6 horas. La hipótesis nula es que la duración promedio de una batería no es diferente a 6 horas. Ahora la hipótesis alternativa a probar es que la duración promedio de la batería es diferente de 6 horas. La estadística nos permite decidir sobre qué hipótesis debemos elegir, lo que será con un nivel de seguridad que previamente se haya establecido por el equipo de investigación. Habitualmente esto en clínica es de un 95%. Las pruebas estadísticas funcionan de la siguiente forma. Se verifica la magnitud de la diferencia existente entre los grupos a comparar, entre A y B. La estadística se relaciona con la necesidad de probar hipótesis. Este proceso se realiza utilizando las pruebas de hipótesis, las que permiten cuantificar hasta qué punto la variabilidad de la muestra en este estudio es responsable de los resultados obtenidos en el estudio. Es así como H0 o hipótesis nula representa la afirmación que no hay asociación entre las dos variables y HA o hipótesis alternativa afirma que existe asociación entre las dos variables. Entonces, la estadística nos permite decir sobre qué hipótesis debemos elegir, lo que será con el nivel de seguridad que previamente se haya establecido por el equipo de investigación. Habitualmente en clínica es 95%. Las pruebas estadísticas son una variable aleatoria que se calcula a partir de datos de muestras y se utiliza en una prueba de hipótesis. Esto se puede utilizar en los estadísticos de prueba para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. El estadístico de prueba compara los datos con los que se espera bajo en la hipótesis nula. El estadístico de prueba también se utiliza para calcular el valor P. Este también funciona de la siguiente forma. Se verifica la magnitud de la diferencia que existe entre los puntos a comparar A y B. Este mide el grado de concordancia entre la muestra de datos y la hipótesis nula. El error de tipo 1 y tipo 2. El error de tipo 1, alfa, es cuando el error corresponde a un falso positivo. Esto quiere decir rechazar la O cuando en realidad esta es verdadera. Ahora, el error de tipo 2, beta, este corresponde a un falso negativo, que quiere decir que consiste en aceptar cuando O es falsa. Ahora bien, ¿cómo reducir la probabilidad de cometer un error de tipo 1? Primero, se realiza un adecuado diseño y planificación del estudio evitando asociaciones de variables. Seguidamente, se puede reducir el número de pruebas estadísticas a utilizar. También se limpia la base de datos para evitar errores de valores extremos, al igual que se reducen los intervalos de confianza y por último se puede observar si los resultados del estudio se pueden reproducir. Error de tipo 1 y de tipo 2. El error de tipo 1 corresponde a un falso positivo, es decir, rechazar la O, cuando en realidad es verdadera. En términos más sencillos, creer que hay una asociación estadísticamente significativa cuando no lo hay. También el error de tipo 1 corresponde a un falso positivo, que quiere decir que rechaza la HO cuando en realidad esta es verdadera. Ahora bien, el error de tipo 2, beta,
Corresponde a un falso negativo, quiere decir que es consistente en aceptar la O cuando es falsa. En términos más sencillos, es creer que no existe una asociación estadísticamente significativa cuando quizás la hay. Por eso mismo, quiere decir que consiste en aceptar la O cuando esta es falsa.